Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias a todos por sumarse a esta charla. Les vamos a contar un poco esto de qué son los medios de ahora eh, y hablar un poquito de la historia de la revista, de revista G7, cómo se transformó y cómo se sigue transformando en este tiempo de pasar a ser un medio papel a ser un medio digital. Lucía es la diseñadora de la revista, Rocío es la jefa de redacción, y bueno, vamos a estar comenzando esta charla, preparamos una pequeña presentación para que vean un poco para dónde lo disparamos. Lu, si vos querés, compartís la pantalla y vamos arrancando. Lo que están viendo acá es la última edición de la revista en un formato digital que después les vamos a hacer llegar el link para que la puedan ver en el nuevo formato que tenemos. Bueno, me voy a presentar y a contarles un poco de dónde vengo. Yo soy licenciada en Administración de Empresas, recibida en la UBA en el 2010 y desde el 2007 que ingresé a trabajar a G7 como encargada del área de finanzas. Bueno, evidentemente la vida me fue llevando por otro camino, si bien siempre me dediqué a la organización y a la administración de la empresa, de a poco me fui metiendo en temas de dirección de ventas, redacción, diseño, y en el año 2012 adquirí Revista G7 cuando los dueños anteriores decidieron enfocarse en festivales, que después les contaré un poquito más de eso. Bueno, hola, ¿cómo están todos? Yo soy Rocío, soy comunicadora y trabajo hace un montón de años como periodista, sobre todo en medios de tecnología, de innovación. Y la realidad es que, contrariamente a lo que pasa habitualmente, empecé en digital para luego pasar a escribir a medios gráficos. De hecho, G7 fue una de las primeras, si no la primera, de las primeras revistas en papel en las que colaboré. Empecé como colaboradora, pero bueno, de a poco me fui involucrando en este proyecto que intentaba reconvertirse y pasar a ser más digital, ¿no? O sea, primero con una web y luego la revista digital que recién les compartíamos. Hola, yo soy Lucía, soy arquitecta y me recibí en la Universidad de Buenos Aires el año pasado. Tuve la oportunidad de sumarme en este proyecto desde el comienzo y fue todo muy nuevo para mí, teniendo en cuenta de que empezamos en plena pandemia. Romy se contactó conmigo y nuestra primera reunión fue por Zoom. Y ahí fue cuando me pudieron contar esta nueva propuesta. A partir de ese momento, todo el trabajo fue a distancia. Bueno, a ver, medios eran los de antes. Vamos a empezar por la historia de G7. ¿Cómo nació? Eh, ¿Cómo fue pensada? ¿Cómo estaba formado su equipo? Revista G7 fue un proyecto iniciado en plena crisis en el año 2001 por tres amigos, tres chicos muy jóvenes, que ellos venían de trabajar en agencias de publicidad. Y trabajando ahí en las agencias, empezaron a ver que los publicitarios no tenían un medio en donde mostrarse o un medio que les atrapara para ser leído, ¿no? Si bien, digo, como existe ahora y existía en ese momento, había medios tradicionales de publicidad, pero eran medios que hablaban 100% de publicidad. A ver, digo, lanzamientos de campañas, menciones de creativos que pasaban de una agencia a otra, digo, se hablaba 100% de publicidad. Y no había un medio que ellos les gustara leer o que sintieran que haya noticias que los atrape.
ahí nació G7, un medio más amplio, que se enfocó en la música, el cine, el arte, el deporte, los negocios y también la publicidad, pero no la publicidad como foco. A ver, ¿a qué quiero apuntar con esto? Que todo medio tiene que ser pensado fuertemente hacia qué audiencia va a apuntar, ¿no? Entonces la revista, buscó un tipo de lector, y este lector fue el creativo publicitario. Y bueno, y para contarles un poco más de este nacimiento, G7 cuando nace en manos de estos chicos que eran jóvenes, tenían 20 años, necesitaban una figura fuerte que empuje, ¿no? Que empuje el medio, que le dé un poquito más de fuerza para que la gente lo comience a seguir. Ahí fue cuando Andy Cherniavsky se suma al staff como editora fotográfica. Ella fue una de las principales impulsoras de este proyecto y quien llevó a G7 a la cima. Fue una persona que le puso muchísima pasión y que a través de ella se consiguieron las mejores tapas del rock, del arte, deportistas muy destacados, personajes del espectáculo. Y G7 en ese momento se transformó en esa revista aspiracional que todos querían estar. Y para la industria publicitaria la verdad que fue un éxito, porque ahí, todos los publicitarios se lucían de una manera como, no sé, estrellas de rock, por así decirlo. Yo llego a G7, como les decía antes, en el 2007, como responsable administrativa. Un cambio enorme en mi vida. Yo venía de laburar en estudios contables, como para que se den una idea, y de golpe llegué a G7, un mundo creativo, un mundo que no tenía como estructuras, libre, estaba buenísimo. Me costó, obviamente, como todo cambio. Y bueno, y fui de a poco, de la mano de las productoras de la revista y de los periodistas, me fui metiendo en este mundo. Y a ver, cuando yo ingreso a la redacción, era todo muy diferente a lo que es ahora, ¿no? Antes las redacciones tenían equipos muy grandes y personas fijas trabajando. Cuando digo equipos muy grandes, digo equipos, no lo puedo comparar con La Nación, con Clarín, obviamente, pero bueno, en ese entonces había muchas personas trabajando, ¿no? Ahí no solamente estaba G7, sino también editábamos otra revista que era TDI, Tecnología, Diseño e Información. A ver, ustedes se preguntarán por qué dos revistas cuando más o menos tenían el mismo público. Bueno, no. Entendíamos que había dos audiencias muy marcadas. Por un lado, la audiencia de la publicidad, y por el otro, aquellas personas que tenían cabeza más tecnológica, más enfocada en el diseño. Por eso nace Revista TDI. Dentro de la editorial había dos equipos de trabajo. Mira, para que te des una idea. Jefe de redacción, jefe de producción, directora de ventas, vendedores, jefes de web, redactores web, diseñadores, redactores para papel, todo eso para G7 y el mismo equipo con las mismas dimensiones para TDI. Claramente esto hoy no sucede, ¿no? Digo, hoy la cosa funciona de otra manera. Antes, no había tanta posibilidad de trabajar de manera freelance o del teletrabajo o que los periodistas escribieran para diferentes medios. Era todo más estructurado, se pensaba diferente. Por ejemplo, mira, nosotros hacíamos producciones de fotos a los entrevistados siempre y además hacíamos un look de moda mensual. Para esto venían a la editorial vestuaristas, estilistas, nos dejaban bolsos y bolsos llenos de ropa. Y la productora se ocupaba de hacer la selección de cada prenda, la llevaba al estudio de fotografía para que se hagan la fotoproducto. Hoy en día esto es impensado. Hoy,
las mismas marcas son las que gestionan sus fotos y lo hacen, o sea, no solamente para poder mandarlas a un medio, sino porque teniendo su tienda digital, las usan, digo, para su tienda. Antes era impensado una tienda virtual. Antes las marcas lo que querían hacer era mostrarse y lucirse en el papel. Bueno, cuando G7 nació, no existían las redes sociales. A ver, hoy cuando hablamos de medios o de comunicación, yo no pienso solo en revistas. Las redes de las personas más influyentes, estas personas que tienen una audiencia que las sigue, esto que decía antes, a quien le gusta lo que yo hago o escribo, para mí son medios también. Entonces hoy en día, cuando tenemos que entender y analizar qué hace la competencia, el abanico de medios es muchísimo más amplio. Yo antes competía con medios gráficos y algunos blogs, y ponele que algunos programas de televisión, porque por más de que no haga televisión, mi audiencia estaba también ahí en la tele. Hoy en día, no solamente compito con todo esto, sino que pasé a competir con personas individuales que son referentes de muchos, personas que generan hoy un contenido que las marcas miran, que, que mi audiencia también mira. Estas personas, la verdad que encontraron un tono, una forma, un algo que cautivó a mi audiencia. Entonces ahí nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué hacemos? Porque nuestra cabeza estaba pensada para un medio gráfico. Esto nos lleva a redefinir nuestro medio y también en algún punto a redefinir a nuestra audiencia, porque a ver, la audiencia va variando, ¿no? Yo necesito captar gente más joven, y la gente más joven no lee papel, pero yo, que no soy tan joven y amo el papel, no tengo la cabeza para poder hacer ese cambio tan rápidamente. Cuando vos haces un medio gráfico, basás en determinados parámetros que los tenés que cumplir. Por ejemplo, la extensión de las notas, la calidad de la fotografía, el tipo de papel. Digo, estudias determinadas cuestiones que en un medio digital no existen o cambian, ¿no? Digo, y uno se pregunta, ¿estamos preparados para este cambio? No de un día para el otro, pero digo, prepararse y hay que entender que necesitamos cambiar. Y esto la verdad que no le pasa solo a G7, le pasa a muchos medios que venimos del papel y que nos cuesta un montón pasar a digital y que entendemos que, digo, de alguna manera lo tenemos que hacer, ¿no? ¿Y cuándo comenzamos a notar esto? Cuando nuestros lectores o pedían más, nos dejaban de seguir, o nos quedábamos con una audiencia de mayor edad. Y la verdad que nosotros siempre fuimos una revista como trendy, por así decirlo, y bueno, digo, y había que subirse a esta ola, a esta nueva tendencia, ¿no? Bueno, lo primero que empezamos a hacer es meternos en aquel momento en las redes sociales. Contratamos gente especialista en esto y nos empezamos a meter. Considerando también que, lo que les decía antes, el equipo de G7 en su momento tenía un volumen de gente muy amplio y después, digo, con el correr del tiempo, todas las estructuras editoriales se achicaron, entonces tampoco uno disponía de tantos recursos. Lo que también cambió mucho desde aquel momento y hasta ahora es la comunicación de las marcas. Antes, las marcas apuntaban a salir en la tele, lo cual también era muy difícil medir cuán bien te había ido con ese comercial, ¿no? Digo, no tenías esa llegada tan rápida al público. Las agencias de publicidad enfocaban todos los cañones en una buena idea, que llegara desde la emoción o desde el humor. Pero a ver, digo,
¿Cuántas veces te pasó de ver una publicidad, acordarte de la publicidad y decir, che, qué buena que está, pero no tenés idea cuál era la marca? Bueno, digo, esas cuestiones necesitaron cambiarse. Entonces las marcas empezaron a ver que las audiencias también estaban en lo digital. Pero en algún punto también le pasó lo mismo que me pasó a mí o que le puede pasar a cualquiera de ustedes, que digo, ante el cambio uno es un poco reacio, no sé si te tirás así de una a la pileta. Entonces también las marcas cuando se metían en campañas digitales lo hacían tibio, hasta bueno, ahora que digo, todas las campañas pasan por digital y la publicidad se repensó completamente. Hoy las agencias tradicionales de publicidad necesitan tener más que un área, digo, necesitan enfocarse 100% en lo digital y hacer un comercial, un TVC es como raro, pero bueno. Y en este mundo de las redes sociales, de lo inmediato, de lo efímero, trastocó el mercado editorial y acá es donde todos necesitamos reinventarnos. Pero, como vuelvo, este reinventarse cuesta, como todo proceso de cambio, muchas veces genera un rechazo, trae aparejado todo este ajuste del equipo editorial. Hoy G7 en su staff, para que ustedes se den una idea, tiene 4 personas y un montón de freelancers trabajando. Y esto no pasa únicamente por un tema de costos, sino por un tema de diversificación de temáticas, de experiencias, de darle la oportunidad a personas que tienen otra mirada, desde otro lugar, otra edad. Hoy un medio necesita hablar de muchos temas y los periodistas que recorren varios medios son los que los tienen. Y las personas que están involucradas en ciertas temáticas, muy del momento, son las que mejor las saben llevar en la narrativa, en su experiencia. A ver, ¿qué pasa? Hay muchas, cuando hablamos de, por ejemplo, para poner un caso, cuando hablamos de diversidad, de género y demás, digo, hay que tener mucho cuidado cómo se cuenta, quién lo cuenta, qué referencias tenés. Entonces, a veces, cuando uno se mete en determinadas temáticas, necesitas de gente experta atrás. Y uno como medio no puede tener personas fijas trabajando con diferentes expertices. Entonces, digo, ahí es donde empezás a ver que este laburo más relajado, freelance, empieza a funcionar. Yo me sumo un poco a esto que cuenta Romy para reflexionar un poco sobre, desde el lado del periodista, cómo este mundo de las redes sociales nos hizo reinventarnos. La realidad es que nuestra forma de trabajar cambió, no solo de los medios, sino de nosotros como periodistas, como comunicadores. O sea, ya no nos pudimos quedar con las mismas herramientas, porque surgieron, como decía Romy, otros jugadores que hoy también son competencia de los medios, son competencia de nuestro trabajo en algún punto, y lo hablo en el buen sentido. O sea, eso nos ha obligado a reinventarnos como medios, a reinventarnos como profesionales de la comunicación. Hablo de los blogueros, de los youtubers, de los instagramers, de los tiktokers, y un montón de nuevos líderes de opinión que hoy son medios de comunicación, ¿no? Tal vez en una versión más chica, en una versión micro, pero son ellos hoy también una fuente de información para los lectores. Y como decía Romy, para no quedarnos con esa misma audiencia, para poder abrir un poco el abanico como medio y que nuestro contenido llegue a otros, es importante reinventarse. O sea, hoy la audiencia no es la que era antes, hoy exige otras cosas, hoy está en otros lados también, y eso nos exige como medios y como periodistas. Y acá hablamos de cuál es el rol de los micromedios y qué llamamos nosotros micromedios. A ver, para mí los micromedios no solo son las pequeñas editoriales, sino que
los influencers que cuentan una historia, que generan un contenido, pasaron a ser micromedios. Ustedes, cuando suben cosas a sus redes, se transforman en micromedios. Digo, miren ahora esto que pasa con TikTok, ¿no? Uno ve un montón de contenido en esa red, que te puede gustar, la puedes entender o no, y un montón es un montón de personas que no sabemos quiénes son, que suben videos y que, y que generan un lugar dentro de la comunicación porque ocupan nuestro tiempo y nos entretienen. Entonces ahí es donde yo insisto con, salgo a competir con todas estas personas. Es medio imposible. Entonces, acá es donde el contenido de los medios se tiene que repensar, ¿no? Yo siento que todos los medios estamos sufriendo una crisis muy importante de contenido. Y hay que empezar a pensar en cómo se hace para generar un buen contenido, ¿no? ¿Cómo se hace para contar una historia en nada, en segundos? Es muy difícil eso. Entonces, digo, no quisiéramos caer en lo que pasa hoy con la publicidad. Hoy, lamentablemente, la publicidad, digo, no la queremos ver, no queremos consumir más, o sea, hay mucha gente que ya no consume televisión y que elige ver plataformas on demand, como puede ser Netflix, porque ahí miro lo que quiero, no tengo publicidad y nadie me molesta. Cuando estamos en YouTube, empezamos a bloquear los anuncios de YouTube. Y, y entonces la publicidad termina apareciendo de una manera casi te diría impuesta, ¿no? Digo, miramos, aparece el aviso en YouTube y empezamos a mirar el segundero para decir, bueno, ¿cuándo llego a 5 para poder eliminarla? Esto la verdad que es terrible para la industria publicitaria, pero pasa y cada día las agencias están estudiando y analizando en cómo volver a ser relevantes para la audiencia, ¿no? Cambió todo, cambió de una manera muy rápida, que a muchos no le dio tiempo para poder dar esa vuelta, y hay otras agencias que la verdad que lo entendieron y enfocaron más su, digamos, su idea más en una estrategia del negocio y entender mucho más la audiencia. Pero en el caso de los medios pasa exactamente lo mismo. Hoy muchos dejamos de ser relevantes, ¿no? Entonces, a partir de ahí se tiene que repensar el contenido. Eh, digo, tengo que empezar a manejar otras extensiones, tengo que manejar, tengo que estar más conectada con mi audiencia, involucrada, dándoles un lugar a ellos, para que también sean ellos mis generadores de contenido, digo, de algún modo. Y acá me sumo para hacer hincapié en esto que decías de la importancia del contenido, porque en definitiva todo lo que queremos lograr es que el contenido sea relevante para las marcas, para los medios, para que nuestro lector nos siga. La realidad es que si hoy no hay contenido, no hay nada, y como dice la placa, ese contenido relevante mucho menos. Ante la pregunta de dónde está el contenido, hoy el contenido está en todos lados y en un montón de formatos. No podemos pensar, como pasaba antes, que había una fuente de información, que el contenido lo tenía una persona o un medio. Esa diversidad de formatos justamente es la que nos va a dar esa diversidad, ese valor de contenido. O sea, ante la pregunta justamente ¿es contenido de valor? Podríamos decir que la diversidad de formatos es una buena respuesta. Porque el lector, como decíamos hace un rato, exige un poquito más y no podemos quedarnos solo con un texto. Es importante diversificarnos, es importante que el contenido también sea global, porque justamente lo digital nos permite trascender las fronteras y en algún punto
esa diversidad de formatos y esa relevancia que nos permite esa diversidad es lo que nos va a generar que el vínculo con nuestra audiencia sea mucho más estrecho. Lo que vamos a tener que lograr con ese contenido es que sea contenido que eduque, contenido que entretenga, contenido que empodere, y pensar que hoy las personas no se informan de la misma forma, no miran solamente una pantalla, tal vez están mirando la televisión y a la vez están mirando una red social y a la vez están jugando. O sea, hoy las personas están en todos lados y ese contenido tiene que estar en todos lados. Algunos datos que están buenos para compartir, este contexto de pandemia y la obligación de quedarnos en casa hizo que aumente mucho más, no solo en Argentina, obviamente, en el mundo entero, la cantidad de personas conectadas a Internet, la cantidad de personas usando redes sociales, la cantidad de personas que se informan a través de redes sociales. Hoy más de la mitad de las personas en el mundo usan redes sociales. Y como medios tenemos que estar atentos a eso. La verdad es que la cantidad de horas que las personas pasan en Internet también aumentó significativamente, viene aumentando en los últimos años, pero obviamente la pandemia aceleró todo. Entonces, como medios, como periodistas, parte de esos medios, sobre todo hablando de estos medios más chicos, como decía Romy, hablando de tal vez colaboradores freelance que se van sumando a los medios para hablar de los temas sobre los que saben, temas en los que se especializaron. Es importante sumar todo tipo de contenidos, no podemos quedarnos solo con el texto, con el papel. La realidad es que lo digital hoy nos permite un montón de recursos y las audiencias están exigiendo esos recursos. Entonces está bueno que nuestro contenido sume videos, sume infografías, sube podcasts. Es importante que no nos quedemos con lo tradicional para seducir a nuestra audiencia, para generar ese engagement que hablaba recién. En algún sentido es eso lo que nos propusimos con G7, o sea, nos dimos cuenta de la necesidad de crear una nueva G7, de reinventarla. Entendimos que había que dar un paso más allá del papel, un paso más allá de la web. Le fuimos dando forma, como decía Romy al principio, al nuevo formato para tratar de seducir a estas nuevas generaciones, pero también a estas nuevas comunidades, porque no creo que pase solo por la edad, sino pasa por nuevos usos, nuevos hábitos, y así es como fuimos pensando esta nueva revista G7. Bueno, a ver, ¿cómo llegamos a armar G7? Pensada, obviamente, digital, ¿no? Bueno, con todo esto que decía Rocío, la pregunta ¿es hora de ser digitales? Sí, claro, obvio. Para nosotros nos costó mucho ese cambio, nos costó mucho pensar, bueno, ¿cómo pasamos de una nota de 6 páginas a 8 minutos de lectura, a 8 segundos de lectura? Pero mi pregunta siempre era, con las fotos, pierdo la calidad. En digital no se puede, chicos. En digital no se luce la fotografía, que es algo muy fuerte que tiene la revista. Bueno, Rocío siempre fue una persona clave, ¿no?, en este camino, y siempre me decía, pensémoslo en digital. Romy, tengamos un pensamiento digital. Bueno, la pandemia, con todo lo malo que trajo algo bueno, al menos para nosotros, que fue acelerar todo este proceso. Cuando el 20 de marzo se determinó el confinamiento en Argentina, no podíamos imprimir, no había forma de poder imprimir, por un montón de factores. Primero porque la gente estaba en sus casas, entonces la logística era muy complicada. No es lo mismo hacer llegar las revistas a una agencia, en donde yo ya tengo todas las direcciones, o las revistas a una empresa, donde yo la dirección la tengo, que contactar a más de 7.000 personas para que me pasen su domicilio. Era inviable por ese lado. Tampoco se podía, porque a través del papel se podía transmitir el virus, bueno, en fin.
Ahí nos pusimos a pensar en digital. Y sí, porque para poder llevar adelante una revista con este formato, lo primero que necesitábamos era un pensamiento digital. Y empezamos en la búsqueda de herramientas y plataformas que ya estuviesen creadas para poder hacer G7 en este formato. No había nada, o al menos no encontramos nada. Todo nos llevaba a hacer un PDF y subirlo, como por ejemplo a Issuu, que era un poco lo que ya veníamos haciendo. Nosotros, además de hacer la revista en papel, después también la subíamos a esta plataforma para que uno la pueda compartir, la pueda leer desde ahí. Pero bueno, digo, ¿quién va a leerse un PDF de 96 páginas sentado frente a una computadora? Digo, perdés todo tipo de experiencia, no, es muy raro. Entonces, no se podía transmitir lo que queríamos. Yo lo que quería hacer era una revista que la puedas escuchar, que la puedas mirar y que a la vez puedas disfrutar de una linda fotografía, de un lindo diseño. Eh, y no queríamos una web, queríamos una revista, que las hojas pasaran, ¿no? Ahí llegó Lucía, nuestra diseñadora estrella, que hasta ese momento no la conocíamos. Nosotros trabajamos con otros diseñadores que en este planteo que habíamos hecho también les costaba entender este formato diferente que queríamos, porque ellos venían del diseño editorial. A ver, digo, y los entiendo, ¿no? Porque en algún punto uno, cuando viene realizando un trabajo de una manera, digo, continuada, quedas como muy seteado en ese formato. Y cuando empezás a plantear estas cosas medias raras, la verdad es que a veces cuesta. Lucía venía de otro mundo, venía de la arquitectura, como contó, y cuando le dijimos, mira, tenemos esta necesidad, ¿no? Digo, eh, ahí es cuando, nada, Lucía nos dijo, me encanta el proyecto, me parece que lo tengo, me parece que lo tengo. Bueno, Lucía entendió perfectamente lo que nosotras necesitábamos y cuando nos mandó la primera nota pensada en digital, sí, chicos, vimos la luz. Era ahí, era por acá. Seguimos en la búsqueda de la plataforma y seguimos sin encontrarla. Entonces decidimos armar nuestra G7 desde cero, basada en lo que teníamos y bajo la herramienta de InDesign. Y acá Lu les puede contar un poco cómo se llevó adelante esto y un poco qué entendió de nuestro pedido. Bueno, como les contaba Romy, la pandemia aceleró un proceso que ya se venía pidiendo, y era salir del formato tradicional y crear una revista con un pensamiento digital. ¿Qué es un pensamiento digital? Bueno, no es pasar un PDF a una plataforma, es que las personas puedan interactuar con la revista y poder mirar videos, escuchar audios e incluso también hacer clic que te redirija a ver una serie en Netflix sobre la cual estás leyendo en una nota. Creo que estas herramientas se complementan perfectamente, pero no se anulan una a la otra. Entonces, todo está al alcance del usuario. La clave estaba en lograr un balance entre lo dinámico que tiene la web y el formato editorial, para que se siga leyendo como una revista, que era lo que Romy quería, y que sea atractiva para el lector también, dinámica. Bueno, por otro lado, busqué mantener la identidad de la marca, ¿no? Para lograr esto, decidí partir de la grilla original de la revista del formato papel, adaptándola a estas nuevas necesidades, ajustando los tamaños tipográficos para las diferentes pantallas y teniendo en cuenta el movimiento que me iba a dar este nuevo formato, que me iba a permitir. Bueno, mi idea era diseñar los pliegos pensándolos desde el movimiento, que era esta nueva herramienta que teníamos. Entonces me preguntaba, ¿cómo se iba a ver el pliego antes de que empezara la animación para que no quede desarmado, vacío? Entonces, acá, por ejemplo, les muestro, este es un pliego de la edición pasada de la revista, en el que
la idea era poder generar un dinamismo y tener un diseño armado que dé marco a lo que viene después. En el caso de este pliego es un video, ¿no? Y en este otro ejemplo que les quería mostrar, pensé la grilla de la caja de texto para que quede en armonía con las fotos y equilibrado, más allá de los tamaños y diferentes formatos de cada imagen. Entonces así el pliego se iba adaptando a los cambios, ¿no? Y bueno, estos son algunos de los recursos que me permitió lo digital, es interactuar con la revista y poder ir descubriendo cosas nuevas en cada pliego, generar una experiencia con el usuario. Bueno, los desafíos siempre están, ¿no? Digo, uno cuando empieza algo nuevo, cuando, esto que yo decía antes, ¿no? Que cuando ves la luz, bueno, tenés que hacer que los demás también la puedan ver, ¿no? Que confíen un poco en lo que estás proponiendo. Todo lo nuevo al principio genera rechazo, y también esto de que, bueno, que lo pruebe otro para luego para meterme yo. Y un poco nos pasó eso y nos sigue pasando. Nosotros al momento llevamos solo 2 números en este formato y tanto los entrevistados como los anunciantes quieren ver un poco más antes de animarse. Cuando lanzamos el primer número digital, la verdad que fue impresionante la cantidad de llamados y mensajes que recibimos. Todos en algún punto decían lo mismo: nunca vi este formato, nos encanta, y aún falta, porque estamos también en la búsqueda de perfeccionarlo. Eh, por eso también está bueno mostrarlo, porque de esta manera sumamos más miradas para perfeccionarlo. Eh, para nosotros es muy importante tener una mirada crítica de las nuevas generaciones, porque en sí son las que consumen el digital, las que se sienten a gusto con los nuevos formatos, que en algún punto las que nacieron con estos formatos. Entonces, digo, todo esto a nosotros nos nutre para poder seguir perfeccionando. Y si no lo sumamos, nos quedamos afuera. A ver, digo, solamente, digo, no puedo tomar a mi audiencia solo como audiencia y no darle un lugar a la opinión o a la participación. Vuelvo a la publicidad. En este caso, digo, pasa lo mismo, ¿no? Es muy difícil hoy en día hacer una publicidad para las nuevas generaciones, porque claro, los que la hacen y la piensan, solo la analizan, analizan a los jóvenes, pero estos jóvenes no están capaz en sus equipos. Entonces el mensaje llega raro. Solo las agencias que incluyen a estas personas target en su mensaje son las que realmente funcionan bien. Y en nuestro caso pasa lo mismo. Es necesario trabajar con las nuevas generaciones para poder seguir dándole vida a este proyecto que ya hace casi 20 años que G7 está, y que, bueno, nos llena de felicidad y de orgullo, ¿no? Poder hacerlo. Yo me sumo un poco a lo que decís, Romy. Primer desafío, obviamente, es hacer ese clic y dejar de pensar en analógico para pensar en digital. Y en ese camino ir de alguna manera llevando a que las marcas también hagan ese clic, porque en definitiva son nuestros partners en este proceso, o sea, y nos retroalimentamos. Pero otro de los clics importantes es entender y empezar a escuchar cada vez más a la audiencia, retroalimentarse de la audiencia, que haya un diálogo, porque en definitiva, como decíamos antes, son ellos los que nos van a estar dando su feedback constante de si el contenido está bien o no, si los recursos que usamos están bien o no. Hoy hay mucha más interacción con la audiencia y me parece que es importante escucharla. Nosotros empezábamos esta charla haciéndonos esa pregunta de si medios eran los de antes. Acá opino como periodista y me parece que los medios tradicionales no van a desaparecer,
sino que deben transformarse. Hoy la manera de trabajar, como decíamos, es totalmente distinta, tenemos otros recursos, otras herramientas, nos exige el mercado de otra forma, pero me parece que son herramientas que está buenísimo tenerlas y las tenemos que aprovechar, como medios, como periodistas, como comunicadores en general, incluso como estudiantes, digo, tal vez cuando yo estudié, hace un montón de años atrás, no teníamos todas estas herramientas y llegar a estar en un medio era algo como, bueno, lograr la pasantía y esa era la única forma. Hoy cualquiera puede tener un medio, cualquiera puede escribir, porque lo digital nos da todas estas herramientas y está bueno aprovecharlas. La verdad que todos podemos ser parte de un medio con nuestros intereses, con nuestras habilidades y hoy con mucho menos vamos a hacer un montón, siempre y cuando usemos bien esos recursos de los que les venimos hablando y escuchemos a nuestra audiencia. Acá leo una pregunta que hace Tomás, que dice, ¿cuál fue el mejor y peor año de la revista y por qué? A ver, yo no sé si te puedo decir un año puntual. Cuando nació G7, que estaba anclada en la publicidad, digo que mi audiencia era el creativo publicitario y las agencias, en ese momento la publicidad estaba en auge total. Digo, la creatividad era espectacular en ese momento, era una industria que todo el mundo quería estar y demás. Entonces G7 funcionaba muy bien y funcionó muy bien por muchísimos años, ¿no? Eh, Después la industria publicitaria en sí tuvo una bajada, ¿no? Tuvo una caída importante, como muchas otras industrias, claramente. Pero la industria publicitaria tuvo una caída importante. Y y en el momento en que empezaron a aparecer las redes sociales, que empezó a aparecer esta comunicación más inmediata, ahí es donde G7, la verdad es que empezó a bajar un poco porque, claro, era esto que yo contaba antes, el adaptarnos a este cambio no fue de un día para el otro. Entonces, requeríamos como un poco de tiempo para ordenarnos, para poder generar este contenido y para que las marcas también nos siguieran apoyando en el papel, que era difícil en ese momento, ¿no? Porque, digo, se viraba para el digital y la marca tenía como más evidencia de venta, más análisis de venta o de audiencia o retorno que en un papel. Entonces digo, ahí es donde G7 tuvo que reinventarse. No sé si respondí tu pregunta. Acá veo que hay una pregunta, no sé si por ahí Lu puedes contestar, sobre qué plataforma desarrollaron la edición digital. Bueno, y Romy también obviamente complementando. Sí, nosotros nos manejamos con todos los programas de Adobe, principalmente con InDesign, pero también mucho After Effects y Premiere, Photoshop, por supuesto, pero bueno, con InDesign sobre todo, que desde ahí hacemos la publicación digital y después eso es lo que se sube a la página, a la web. Acá Luis pregunta, ¿los costos pudieron reducirlos o reconvertirlos y cómo se manejaron con la monetización y rentabilidad en este nuevo formato? Sí, claramente los costos bajaron mucho porque imprimir hoy en Argentina es muy costoso. Más que nada cuando nosotros trabajamos con papeles importados, tintas importadas, entonces es como muy engorroso, aparte de costoso, es muy engorroso porque las cosas a veces no llegan. Entonces sí, se bajó. Y hoy lo que tenemos que hacer es esa inversión, pasarla, digamos, a la comunicación de la revista en digital, ¿no? Yo lo que siento es que si uno puede hacer un contenido espectacular, pero si no lo mostrás, no tiene mucho sentido. Entonces hoy nuestro trabajo está en
llevar ese contenido a una inversión en pautas digitales para que todos nos puedan ver. Estamos como en ese camino. ¿Cómo, acá Javier pregunta, cómo es el proceso para armar y diagramar una de las ediciones digitales de la revista? ¿Cambió mucho en cuanto a lo físico? Ahí por ahí puede contestar un poco Rocío. Sí, sí, ahí contesto yo. La realidad es que la manera de diagramar y pensar la revista tal vez lo que es mucho más ágil y puede ir sufriendo modificaciones de otra forma que tal vez el papel no te lo permite. En ese sentido no hay tantos cambios, o sea, como yo decía hace un rato, el contenido es el contenido y no va a cambiar, o sea, en uno u otro formato, y esa diagramación es bastante parecida. Lo que sí cambia es al momento de nosotros, de alguna manera, hacernos de los recursos para completar esta nueva edición. La realidad es que si antes una entrevista era escrita, solo necesitábamos fotos de buena calidad, como decíamos, pero hoy queremos más, o sea, queremos videos, queremos audios, entonces tal vez se trabaja de otra forma en ese sentido, o sea, la entrevista con los distintos personajes que forman parte de la revista también tiene otro formato, o sea, tal vez es una entrevista donde necesitamos audios, donde necesitamos que nos compartan videos, o sea, los recursos son otros, entonces en eso sí cambió. Y eso también es uno de los desafíos, ¿no? Como les decía, nos cuesta muchas veces que las marcas entiendan eso y tal vez por ahí yendo no tanto a una nota, pero tal vez en un aviso, una revista con estas características permite que el aviso sea totalmente distinto, que haya interacción, que haya un video, que haya algo, o sea, distinto, mucho más atractivo para el lector. La realidad es que nos pasa que muchas veces nos terminan llegando el mismo aviso pensado para una revista papel. Un poco es el desafío es ese, que la marca entienda también la cantidad de posibilidades que una revista como esta permite. Y eso es un poco también lo que queremos, dando a conocer este caso y dando a conocer y dándole mucho más difusión. Que las marcas también hagan un clic en su manera de comunicar en los medios, ¿no? Pero en definitiva, ese es el gran cambio, eso de pensar en digital también el contenido y que nos compartan no solo un textual, por así decirlo, sino también un video, un audio, algo que refleje de otra forma lo que quieren poner en una nota. No sé si respondí un poco. Bueno, ahí, Romy, si querés empezar y después sigo yo. A ver, cuando empezamos a pensar en la edición que salía en agosto, creo que fue, decíamos, bueno, pero ¿cómo mandamos al fotógrafo para que haga la nota? Estamos en pandemia, era todo realmente un lío. ¿Qué pasa? En digital podemos contar con fotos hechas por los mismos entrevistados. ¿Por qué? Porque en digital yo puedo meter una foto en baja, Lu la retoca o le hace un fondo o metemos un video. Digo, se puede jugar mucho más con las herramientas de diseño y no requieren tanta movilidad de gente, porque nosotros cuando hacemos G7 papel, es impresionante el equipo que se mueve para hacer una nota, porque va el periodista, a muchas notas voy yo, va un asistente de producción, va el fotógrafo, va la maquilladora, va la vestuarista, la hacemos en estudio o en alguna locación, va el asistente de fotografía, digo, es un montón de gente la que movemos que claramente en plena pandemia no se podía hacer. Entonces empezamos a ver que, bueno, digo, si la gente nos mandaba fotos que ya tenía, porque por lo general siempre que vos pedís una foto, no la tienen en alta, ¿no? Es una foto linda que se sacaron con su celu. Esto para papel no lo podés usar. Entonces, para digital sí. Entonces decíamos, bueno, nosotros le dábamos las indicaciones al entrevistado de
cómo hacer la foto, cómo usar, no sé, le decíamos, usar determinado filtro de Instagram. Entonces, a partir de ahí se podía elaborar mucho mejor desde el diseño. Yo agrego ahí un poco, tal vez, más allá del caso de G7, soy periodista freelance hace muchos años y periodista no freelance en relación de dependencia, también trabajando en formato home office. Entonces, en lo personal no cambió eso, sí, obviamente cambia la manera de entrevistar. Hoy hay mucho más de esto que estamos haciendo ahora, o sea, muchas entrevistas se hacen por videollamadas en distintas plataformas que ya todos conocen. Pero bueno, nuestra forma de trabajo, más allá de esto que decía Romy, de ir a hacer una nota presencial en algún estudio, en alguna productora y demás, no ha cambiado demasiado. Obviamente, como decimos y repetimos mil veces, es importante todo lo que nos llega en términos de recursos, las fotos, videos y demás. Así que en ese sentido, hoy lo digital nos permite muchísimo. Acá Luis cuenta que es un editor de 2 revistas que tiene en pausa y ¿estás en redes sociales? Sí, a ver, digo, eh, generar una monetización y una rentabilidad en esto yo creo que lleva tiempo, ¿no? Yo siento que las marcas tienen que amigarse un poco con este formato, volver a confiar en medios de nicho, porque también ese es el problema, ¿no? Que las marcas, yo aparte de G7 trabajo para marcas directamente, ¿no? En asesoramiento de comunicación en las marcas. Y lo que yo muchas veces noto en el trabajo diario es que no saben para dónde disparar, no tienen una estrategia de comunicación como muy clara, ¿no? Digo, lanzan un producto que es para determinado target y lo comunican en lugares que no tienen nada que ver. Entonces, me parece que ahí también hay un problema que claramente afecta a los medios de nicho como los nuestros. Entonces, hay que hay que darle tiempo a las marcas para que lo puedan entender también, pero no hay que bajar los brazos, o al menos es lo que hacemos nosotras, no hay que bajar los brazos y hay que seguir ofreciendo un lindo producto, una linda edición. Yo agrego un poco, tal vez, creo que es algo que está pasando a los medios en general, incluso a los medios grandes, ¿no? O sea, la monetización es el gran problema, pero me parece que es clave, como decíamos, el contenido, o sea, y creo que los medios de nicho tienen muchas oportunidades de seguir eh, generando algo atractivo para el lector. Es ahí donde podemos lograr diversificarnos, lograr diferenciarnos de la competencia y de los medios en general, y me parece que es por ahí, o sea, hay que hablar de un tema y saber cómo hablar de ese tema y diferenciarnos en eso, siempre apostando obviamente a la calidad y al contenido de valor, como decíamos, pero me parece que es importante hacer hincapié en eso, hay una gran oportunidad. Obviamente que también el tema o sea, un medio no se construye de un día para otro. G7 es una revista que tiene muchísimos años y que es una marca en sí misma ya, ¿no? Digo, en el segmento de la publicidad, sobre todo, es una marca en sí misma, entonces tal vez hay que trabajar un poco sobre eso también, trabajar sobre, o sea, el medio como marca y ahí también eso te ayuda después en la monetización. Pero bueno, me parece que hay que seguir generando ideas y metiéndole mucha creatividad al producto. Ahí preguntan cómo surge el nombre de G7. Es medio raro. Eh, los dueños anteriores de G7 eran de Chivilcoy y vivían en una calle que era Paso 7.
Y ahí es donde nace la editorial, ¿no? Digo, nace también un poco esta iniciativa de empezar con una revista y demás. Y como el G20, el número, la letra G es como muy simbólica, ellos pensaron en G7. 7 por la numeración de la calle y la letra G por esta importancia que tiene. Y era como el grupo de los 7. Bueno, nosotras ahí les dejamos nuestros mails porque si quieren que sigamos en contacto, cualquier duda, digo, sugerencia, un poco la idea de esta charla es para aquellos que no conocen la revista, que la conozcan, que sepan que somos nosotras las que llevamos adelante este proyecto, que nos encanta sumar gente a este barco y ayudar a otros que por ahí están en una situación de, che, yo tengo un medio, no sé cómo hacer, y bueno, digo, yo creo que entre todos el trabajo colaborativo funciona, ¿no? Ahí dejamos acá en el chat, yo voy a escribir el mío, mi mail, para todos los que me quieran escribir y que sigamos en contacto, ahí estoy. Y agradecerles a la universidad por la invitación a esta charla, por darnos este espacio.